Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la situación en el sistema eléctrico nacional que enfrenta fuertes déficits de generación. Destacaremos nuevos datos demográficos sobre la población cubana. También dedicaremos espacio a resaltar el inicio de la gran final de la tercera Liga Élite del béisbol cubano y las celebraciones por el Día Internacional de la Infancia. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Durante esta semana se ha brindado información sobre la situación actual del sistema eléctrico en Cuba y las perspectivas de su recuperación. Estos temas entraron también el más reciente episodio del podcast Desde la Presidencia, en el que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel dialogó con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, y el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés. Tenemos un resumen. Apenas unos días después de su exhaustivo análisis en la mesa redonda, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez abordó nuevamente la situación del sistema electroenergético nacional y la marcha de las acciones para frenar su deterioro e incrementar la generación en el más reciente episodio de su podcast Desde la Presidencia. El análisis de los estados de opinión motivó la intervención del ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, sobre la pertinencia de la estrategia diseñada en la que las energías renovables y en particular la solar fotovoltaica tienen un papel fundamental. Nosotros sí pensamos que la estrategia es la correcta. Llevamos 3 meses de inaugurar parque, febrero, marzo y abril. Solamente 3 meses de inauguración de parque. Ahora, en el mes de mayo, en esta última semana, vamos a incorporar los del mes de mayo. Los 4 que estaban comprometidos en el mes de mayo y empiezan ahora, a partir de mañana, a sincronizar inversores que son parte de los parques. Hasta el último día del mes de mayo se incorporan todos. En el mes de junio vienen otra cantidad de parques, vienen 5 parques más que están asegurados también que se van a incorporar. Y en el mes de junio entra otra reparación más capital de termoeléctrica que se incorpora. Y después en el mes de julio siguen entrando los parques y entra otra termoeléctrica más y así sucesivamente. Y vamos a seguir con los parques. Sobre las más diversas aristas del programa de gobierno para revitalizar la producción de electricidad se habló en el podcast. La recuperación de la generación distribuida y las grandes dificultades para adquirir el combustible que ésta requiere, la extracción de crudo nacional y de gas y la reparación y mantenimiento a las centrales térmicas. También se abordó el importante incremento de la demanda, motivado en buena medida por el sobreconsumo de una parte de los sectores empresarial y no estatal. El crecimiento de la demanda es grande. El factor temperatura es un factor importante, pero nosotros podemos actuar sobre, incluso donde se apagan 18, 19 horas, hay circuitos priorizados, porque tienen un consumidor que no se puede apagar. Los clientes que están en ese circuito, o los consumidores están más favorecidos. Sí, pero sobre eso se puede actuar. Y hay que ponerle un plan restrictivo a los consumidores estatales o los que sean, que están en esos circuitos. Y tenemos que controlarlo diariamente. La combinación de mejorar la disponibilidad con que haya combustible y con lograr una racionalidad en el uso de la electricidad en el país, eso evidentemente va a disminuir la cantidad de apagón y va a permitir la rotación y va a permitir la planificación. ¿Están las inversiones que se realizan en capacidad de revertir el difícil panorama actual? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Sobre estas interrogantes profundizó el titular del sector. Nosotros estamos trabajando para mejorar la situación. Vamos a hacer un escenario con combustible y sin combustible. Vamos a decir que no vamos a tener combustible. Si seguimos incorporando los parques solares fotovoltaicos, si incorporamos ahora en el mes de junio una unidad de Renté que está prevista incorporarse en el mes de junio, si en el mes de julio incorporamos otra cantidad de parques solares fotovoltaicos e incorporamos otra unidad de termoeléctrica que está afuera, que va a ser Habana, es decir, Habana es aquí en La Habana, Santa Cruz. Si en el mes de agosto seguimos incorporando parques solares fotovoltaicos e incorporamos otra unidad termoeléctrica sin combustible, la situación está mejorando.
Nosotros no podemos decir ni podemos asegurar de que vamos a llegar al 0 apagón. No es un programa para el verano. Es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible energéticamente. Y este es un programa de gobierno que es parte de una transición energética. Los participantes coincidieron en destacar la consagración y entrega de los miles de trabajadores de las más diversas esferas que laboran sin apenas descanso para recuperar los niveles de generación eléctrica. Miguel Díaz-Canel ratificó la convicción de que la solución no será inmediata, pero llegará. El partido y el gobierno del país están conscientes de la gravedad del problema y no se descansa buscando solución, como aquí ha sido reconocido por el ministro y también por el compañero Alfredo. Nosotros estamos cercados, perseguidos y además acusados por los mismos que nos cercan y persiguen cada acción financiera cubana, pero no vamos a dejar de trabajar para solucionar los problemas que afectan al pueblo. El presidente reiteró la disposición a volver sobre el tema cuando la situación así lo amerite. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió la apertura de la segunda Convención Científica Internacional Saber UH 2025, evento organizado por la Universidad de La Habana. Calificado como el principal evento científico del alma mater, el certamen comprendió un diverso programa con más de 30 encuentros científicos, dentro de los cuales 4 fueron estudiantiles. La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba fue ratificada como secretaria general de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, según se conoció en la jornada final de la 21ª Asamblea General de la organización, que sesionó en Windhoek, República de Namibia, y reunió a más de 150 participantes en representación de 78 organizaciones. Desde ese encuentro, donde fue elegida la estructura de la federación para los próximos 4 años, también se anunció que la Juventud Comunista de Portugal ocupará su presidencia. De ambas agrupaciones se distinguió su labor en defensa de los reclamos históricos de las juventudes y en la lucha de nuestros pueblos. Especialistas japoneses en energías renovables trabajan en un proyecto de asesoría técnica para promover la introducción de energías renovables en Cuba, labor que lidera la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Con el proyecto de colaboración técnica de 2 años de duración, se espera mejorar el manejo y el control del sistema de distribución y generación de electricidad con la introducción de la energía renovable. El consejero delegado del proyecto, señor Iwata Tsunehisa, junto a los expertos japoneses y representantes, celebraron la primera reunión con la Unión Eléctrica en La Habana para lanzar el proyecto. Cuba terminó el año 2024 con una población de 9.748.007 habitantes, 307.961 efectivos menos que en 2023, informaron en conferencia de prensa especialistas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. La mayor de las Antillas muestra indicadores demográficos similares a los de países desarrollados, como el decrecimiento de la población y el elevado índice de envejecimiento demográfico, aunque algunos indicadores se han deteriorado en los últimos años, como la mortalidad infantil. Al cierre del 2024, Cuba cuenta con una población efectiva de 9.748.007 habitantes. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, Juan Carlos Alfonso Fraga. La población continúa decreciendo. Es decir, ¿qué significa eso? Que somos menos habitantes un año detrás de otro. No es un proceso solamente de los últimos 2 años, sino es un proceso que ya viene desde el año 2020, y todo eso trae un elevado nivel de envejecimiento demográfico. ¿Qué es el envejecimiento demográfico? Es la proporción de la población de 60 años y más con respecto al total de población. Es elevado en estos momentos en Cuba y continuará incrementándose. Con indicadores demográficos similares a los países desarrollados por el bajo número de nacimientos, el país registró un descenso entre el periodo 2020-2024 de más de 1,4 millones de personas.
Con respecto a 2023, hubo un decrecimiento natural de la población de 56.740 habitantes. Cuba registró el menor número de nacimientos de los últimos 65 años, con 71.358 nacimientos. Nosotros estamos estimando, por favor, que en este año el número de nacimientos sea menor todavía a esa cifra de 71.000. ¿Qué indica? Es fácil entenderlo. Una pareja debe dejar a otras dos personas, dos niñas o niños, que la sustituyen en su función reproductiva. Si eso sucede, la población se estabiliza. Es decir, si está por encima de 2, la población crece, y si está por debajo de 2, decrece. Bueno, en el caso cubano, se ha dicho, y esto es importante porque siempre se asocia el descenso del número de nacimientos a la crisis, y no hay duda que es así, pero desde el año 1978, ya Cuba estaba por debajo del reemplazo, es decir, una mujer en Cuba dejaba menos de 2 hijos, o una pareja dejaba menos de 2 hijos que la sustituyeran en su función reproductiva. Al cierre de 2024 se mantiene el alto saldo migratorio externo, menos 251.221 habitantes, aunque desciende el saldo migratorio negativo en relación con el 2022 y 2023, sigue siendo esta una cifra significativa, aseguran los expertos. El envejecimiento poblacional es de 25,7%. La provincia más envejecida de Cuba es Villa Clara y la menos envejecida, Guantánamo. Los más recientes datos sobre la población cubana son públicos y constituyen una estrategia para la toma de decisiones a escala local y nacional con el propósito de favorecer lo que se considera el mayor recurso de una sociedad, su gente. Nuestro comentario gráfico lo llevamos a la caricatura política, por supuesto, de la mano de Adán Iglesias. Según el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ninguno de los principales problemas hoy en la isla tiene que ver con el estrangulamiento económico, comercial y financiero que ha multiplicado e intensificado de manera atroz la administración que él representa. En la reciente conferencia de prensa que dio en Miami, hizo gala de esa mala fe patológica que busca disfrazar a toda costa. Desconocer el problema principal que transversaliza con su paso abrumador cada rincón y ámbito de la crisis económica que padecemos. ¿No resulta acaso un acto perverso de profunda maldad? Tal vez haya quien piense ingenuamente que las vueltas de este señor por nuestro archipiélago son parte de una rutina diplomática, o que no hay nada oculto en ese trasfondo subversivo de siempre. Pero su repentino interés trae consigo la misma marca hipócrita de quien nos lleva atando de manos y pies por más de 6 décadas para luego culparnos de cada desgracia. Si él quisiera ayudar de verdad a nuestra gente, comenzaría por informar mejor a quienes mueven los hilos de su obra teatral. Que cuente la heroicidad que debe hacer este pueblo para sobreponerse día a día al blindaje que significa el bloqueo. Los modelos de Naciones Unidas son una representación de los trabajos de los diferentes órganos, comisiones y comités de las Naciones Unidas, donde los estudiantes fungen como representantes de los Estados miembros. Estas sesiones se realizan en varias universidades del mundo. El más antiguo en Cuba es el AMUN y por estos días se desarrolla como parte de la convención científica Saber UH. No es una iniciativa exclusiva de Cuba la realización de los modelos de Naciones Unidas, espacios integrados por estudiantes de las universidades que ocupan roles de los Estados miembros, una simulación de órganos, comisiones y comités de la Organización de Naciones Unidas. Este evento es muy importante no solamente en Cuba, sino a nivel global, porque habla de la dinámica que tiene la interrelación, el interrelacionamiento entre los países, cómo se enfrenta cada uno de los retos y qué es necesario, qué se necesita para llegar a lo que debería ser uno de los principales metas internacionales para el mundo entero, que es la coexistencia entre los países y el entendimiento mutuo entre los mismos. Reconocido en la resolución 77-336 de la ONU, los modelos hacen a los jóvenes partícipes de las iniciativas y objetivos de paz de esta organización integracionista. El más antiguo que se realiza en Cuba es el HAFMUM, desarrollado por la Universidad de La Habana.
Creo que los modelos de Naciones Unidas son oportunidades de intercambio, de conocimiento y, por qué no, de investigación en la que los delegados que asumen los roles de presidentes de comisión, de países, de naciones y estados observadores tienen la oportunidad no solamente de investigar sobre el país en cuestión, sino también de vincularse con los temas que hoy se debaten en espacios multilaterales como las Naciones Unidas, la UNICEF, la OMS, la propia Conferencia de las Partes, el Consejo de Derechos Humanos, y todo esto de alguna manera tributa a la formación integral del universitario cubano de hoy, que es un profesional cada vez más competente en el mundo entero. He participado en otros modelos de Naciones Unidas y creo que este ha sido el reto más grande que he tenido, modelar a Cuba, porque es mi país y es mi futura profesión. Y entonces creo que es bastante complicado, porque Cuba apoya todas las causas justas y el tema que nos ocupa hoy es precisamente el tema de la causa palestina. Es mi primera vez en el modelo de Naciones Unidas AFMU 2025, es una experiencia fenomenal porque representar a un país que actualmente está siendo agredido por una potencia ocupante, en este caso Israel, en donde están existiendo muertes, masacres diarias de niños, de inocentes, de mujeres, de refugiados que van a otros países, pues es una experiencia inolvidable, muy comprometedora y con un sentido patriótico e histórico, pues desde que somos pequeños en Cuba estamos siendo enseñados, ¿no?, a amar las causas justas, a defenderlas, y por supuesto la del pueblo palestino es una de ellas. Un diplomático cubano es una persona por encima de todo muy bien preparada y bien formada, y tienes que tener presente que la profesionalidad tiene que estar por encima de todo. Por lo tanto, debes estudiar, debes entrar a las Naciones Unidas, al sitio web, debes consultar noticias israelíes de la propia televisión muchas veces para conocer más a fondo y saber cómo actúa no un diplomático a nivel internacional, sino un diplomático israelí, y cómo actúa el diplomático de ese país, no como tú lo harías en su lugar, sino como él lo haría en tu lugar. Es bien conocer cada una de las cosas de las que piensa, es literalmente pensar como ellos y, por supuesto, demostrarlo a los demás compañeros. Luego del año 1996 surgieron consecutivamente estos eventos en universidades cubanas y en la actualidad suman 11. Se han consolidado con la idea de crear espacios donde los grandes problemas de la humanidad pudieran ser tratados desde la perspectiva de jóvenes amantes del cambio necesario que necesita nuestro mundo. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional. Cuba se honra de conmemorar este año múltiples aniversarios del establecimiento de lazos diplomáticos con varios países de África como un hito de la lucha por la soberanía y la independencia de un continente en el cual los cubanos dejaron patente el cumplimiento de una deuda histórica con las raíces. Así lo expresó el miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. En el acto central por el Día de África, celebrado en el Memorial José Martí, Valdés Mesa destacó que la fraternidad de Cuba con el continente se fraguó en las luchas contra el colonialismo, el racismo y el apartheid, con el ejemplo y la conducción del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Más de 100 lactantes cienfuegueros están incluidos en el ensayo de la próxima vacuna que se dará al esquema nacional de vacunación del sistema de salud cubano, Quimio Bio, ahora contra 11 serotipos de neumococo, con eficacia y seguridad, se suministra a bebés de entre 2, 4 y 6 meses de edad. El desarrollo del inmunógeno lo desarrolla el Hospital Paquito González Cueto, única institución pediátrica del país certificada como sitio clínico por la Autoridad Regulatoria Cubana CEMEC. Para profundizar en las acciones de preparación académica, se realizará el primer taller internacional de educación para jóvenes y adultos del 9 al 11 de junio próximos en el Palacio de Convenciones de La Habana. La doctora en Ciencias, Maura Tomasem, directora nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, señaló que este evento tiene como objetivo fortalecer el aprendizaje de los grupos etarios a los que va dirigido, teniendo en cuenta las políticas de inclusión y las prácticas internacionales. Y en este resumen semanal es tiempo para conocer la información deportiva hoy con Miguel Ángel Cruz. Muchísimas gracias, Arévalo. Ya comienza el comentario deportivo en resumen semanal y hablamos de béisbol porque todo está listo para comenzar la gran final de la tercera Liga Élite de este deporte en nuestro país entre Ciego de Ávila y Las Tunas en el estadio José Ramón Cepero Avileño este sábado justo a las 2 de la tarde hora de Cuba.
La Federación Cubana de Béisbol informó sobre los refuerzos de Tigres de Ciego de Ávila y Leñadores de Las Tunas para la final. El director del torneo, Carlos Martín, comentó que Dani Miranda, mentor del representativo avileño, se decidió por el jardinero artemiseño Denis Laza, quien se desempeñó como refuerzo del eliminado elenco de Industriales. Miranda tenía previsto traer con sus Tigres al lanzador Pavel Hernández, pero su interés no pudo materializarse porque el diestro capitalino tuvo que partir a un contrato con el Club Charros de Jalisco en México. Por su parte, el manager de tunero Abeisi Pantoja solicitó los servicios del antesalista granmense Osvaldo Abreu, que en las semifinales había reforzado las avispas de Santiago de Cuba. En la fase regular, Ciego de Ávila terminó como líder, secundado por Las Tunas. Por eso, será anfitrión en el primer y segundo juego de esta instancia decisiva. A favor de los leñadores de cara a lo que se avecina, han sido finalistas en la primera Liga Élite junto a Granma y en la Serie Nacional 62. En la segunda Liga Élite llegaron a semifinales y se le suma además las finalísimas de la Serie 63 y la presente competencia. Así que, de manera general, Las Tunas ha estado involucrada en 4 de las últimas 5 finales de la pelota cubana y han ganado 3. Sin dudas, son los favoritos para imponerse. Del otro lado están los Tigres, que tienen también lo suyo, luego de salir victoriosos en las series nacionales 51, 54 y 55. Importante para Ciego aprovechar su condición de home club, porque Las Tunas, en su feudo, el Julio Antonio Mella, son infranqueables. No por gusto, le dicen el Bosque Encantado. Además de ser testigo de los resultados del equipo más exitoso de la última década del béisbol en Cuba. Solo mencionar que los Tigres no creen en mucho favoritismo después de dejar en el camino al equipo de Industriales, superior en nómina y al cual solo dejaron respirar en una sola ocasión al arrancarle 4 triunfos en 5 partidos de semifinales. 2 de ellos en el Coloso del Cerro Azul. Bueno, ahora solo queda esperar al fin de semana para saber si se acabará el encanto dichoso del bosque tunero o si seguirá el hacha del leñador cortando las garras afiladas de unos Tigres sedientos de títulos dentro del béisbol cubano. Solo el terreno tendrá la última palabra. Punto final a nuestro comentario deportivo. Ustedes continúen con Resumen Semanal. Y pasamos a otras noticias. El artículo 60 de la Constitución de la República de Cuba favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad. Jueces de ejecución supervisan, atienden y controlan la atención y reinserción social de quienes extinguen sanciones en libertad. En Cienfuegos, casi 800 personas gozan de estos beneficios. La periodista Ismari Barcia nos acerca a una de estas historias. Sí es difícil empezar, sí es difícil comenzar, levantarte todos los días, sonreírle a la familia, venir a trabajar, sí es difícil. El temor es de enfrentarme a un centro de trabajo, no solo al aula, el aula fue un reto. Fui sancionada 9 años de privación de libertad por un delito económico, de los cuales 9 años con internamiento, de los cuales estuve 2 años en el Centro Mixto Sabana Miguel. Fue una etapa muy difícil, muy difícil, hasta que bueno, llegué aquí. Con el cambio del Código Penal me dieron el beneficio de la libertad condicional con 3 años de la mujer a los 3 años primaria de cumplir su sanción, tiene el derecho de solicitar la libertad condicional y bueno, me fue concedida. Fuimos al tribunal, pedimos el permiso, me gustó muchísimo. Cuando me paré en un aula por primera vez, Lisbani me acompañó, Lisbani me enseñó muchísimo todo lo que es la metodología de las clases, cómo preparar la clase y nada, poco a poco, con los meses, empecé a trabajar. Te das cuenta que te paras a enseñar, pero te paras a aprender también, porque te encuentras muchas situaciones de vida del alumno, entonces no es que te paras en la pizarra, escribes la fecha, el tema de la clase y te fuiste, no, te encuentras con una carita triste, con un muchacho que, mi amor, ¿por qué tienes sueño? ¿Por qué estás bajando la cabeza? Y entonces ahí empieza la labor de lo que es educar. Es una profesora muy eficiente, es vanguardia, en el aula se destaca, es entusiasta, es partícipe, ha vuelto a ser una pieza fundamental para el departamento. Antiguamente sabemos que Jessica era bibliotecaria y todas las profesoras es una base para el departamento.
cuando llego a mi departamento es como si estuviera en mi casa. Eso es una habitación más de mi casa y nada, parte de la familia. Cuando yo fui a pedir permiso para trabajar en educación, sí me apoyaron muchísimo. Cuando fui a empezar la universidad, también, que sí, que era muy bueno, que podía hacerlo hasta ahora. Me han dado un seguimiento, muy acompañada por la jueza Carmen. Llegamos al entendimiento con la Dirección de Educación y el Politécnico José Gregorio, que ella en momentos anteriores había sido bibliotecaria. Ya imparte 4 asignaturas de la carrera de bibliotecología. En el curso escolar 23-24 resultó ser la profesora más integral, reconocida a nivel de Politécnico, y tenemos la ambición que esa perspectiva continúe porque está matriculada en una carrera pedagógica en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez con un índice académico de 5 y que cuando termine de extinguir, que ya de hecho nos lo han propuesto el tribunal, sea la jefa de la carrera de bibliotecología. Yo sueño con mi libertad, sobre todas las cosas ser libre porque nunca va a ser igual, expresarlo, ya haber terminado la sanción y decir, bueno, fue un camino que recorrí, que fue duro y fue difícil, pero ya terminó. Poder terminar mi carrera que me encanta, licenciatura en geografía me encanta y nada, ser un ejemplo para mis muchachitas. Que parece de algodón, es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. El 1 de junio es el día instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero. Para ese día, la ONU acordó que cada país debería promover actividades que involucrasen de manera directa a los más pequeños de cada casa. Por este se realizan diversas actividades en todo el país, entre ellas el 6º Encuentro Internacional de Artes para las Infancias, Corazón Feliz, dedicado a la memoria de Teresita Fernández en el aniversario 95 de su nacimiento, conocida como nuestra cantora mayor, y por supuesto es sumamente importante que las nuevas generaciones conozcan de ella. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero tan solo cuidé que parece vinagrito, un gatico de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel. No se va para el tejado porque no sabe subir y sentado en la ventana mira la luna salir.